Los estudiantes somos pocos, pero los buenos vamos a ir tomando nomás pantallas, ¿cómo se llaman? Screenshot de estas pantallas para ver quiénes participan, quiénes no participan. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Parece que no. Hoy yo no les oigo. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver entonces lo que es la inmunidad específica, llamada también inmunidad adaptativa, ¿verdad? Ustedes han debido ver la clase, un poquito larga, sí, pero se resume a dos cosas: la participación de los anticuerpos y la participación de la inmunidad celular. Entonces, en base a eso hemos hecho unas 13 preguntas que creo que nos va a tomar el tiempo asignado a la hora de bacteriología. Para ello, entonces, empezaremos con la primera pregunta que habíamos hecho. Dice, ¿cuáles son los elementos que intervienen en la inmunidad adaptativa? ¿Alguien quiere responder? Levanta la mano. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la inmunidad adaptativa? Ronald. Los linfocitos B y los linfocitos T, doctora. Ya, estamos de acuerdo. ¿Puedes acotar alguna cosa más, tal vez? Porque no solamente, bueno, sí, los principales son los linfocitos B y los linfocitos T. Pero, a ver, veamos todo el contexto. ¿Qué producen los linfocitos B? Sí, Ronald. Inmunoglobulinas o anticuerpos, también se llaman anticuerpos o gamma globulinas. Muy bien. ¿Y qué producen los linfocitos T? ¿Los T qué producen? Citocinas. Exacto. Bueno, sí, son citocinas, pero llamamos linfoquinas porque provienen de los linfocitos, ¿no? Y Ya. decimos citocinas porque provienen de otras células inmunes, no siempre los linfocitos. Pero bueno, está bien, aceptamos el término también, o sea, se acepta también el término de citocina, como las interleucinas, de las cuales tenemos la 2, la 12, la 4, la 3, la 10, etcétera, que juegan un rol muy importante en la activación de los diferentes elementos que hacen a la inmunidad. Esos son los elementos que van a hacer a la inmunidad adaptativa. A ver, esto para razonar, dice, ¿qué tipo de inmunidad adaptativa está implicada si se inyecta gamma globulina a una persona? ¿Quién quiere responder? Vamos a trabajar con Ronald solamente. ¿Alguien quiere responder? ¿Nadie más? Bueno, pues sigamos con Ronald. Vamos a hacer una clase entre los dos. ¿Cuál sería? Sería la inmunidad pasiva natural, ya que como dije hace rato, las inmunoglobulinas también se llaman inmunoglobulinas gamma globulinas. Gamma globulina, ¿no? Está implicada si se inyecta una persona gamma globulinas, inmunidad pasiva, natural o artificial. Natural, Bueno, natural. no, no, no. Le estamos inyectando nosotros le estamos dando. La natural es la que normalmente pasan las inmunoglobulinas o los linfocitos, ¿no ve? Y no hay mucho que discutir en lo natural, es el paso de las inmunoglobulinas a través de la placenta, ese es natural, el paso de las inmunoglobulinas a través de la leche, ese es natural, y después otro ejemplo de natural no conozco. Todo el resto debería ser artificial.
la administración de gamaglobulinas, porque estamos administrando gamaglobulinas, estamos haciendo en forma artificial. Ahora, esas gamaglobulinas, lógicamente, que provienen de una persona que se ha infectado, ¿no? Y que ha formado anticuerpos. Es así que, por ejemplo, en el caso de las infecciones por el virus de la hepatitis A, se prepara gamaglobulinas específicas contra la hepatitis A y se las tiene liofilizadas, de tal manera que cuando se presenta un caso de hepatitis A en una comunidad, porque se transmite se transmite por los alimentos, pero también por manejo de elementos de fomites. Entonces, para evitar la diseminación y que se produzca una pandemia, lo que se hace es inyectar gamaglobulinas a las personas que están muy relacionadas con el enfermo de hepatitis A. Eso se ha preparado en laboratorio, se ha extraído de una persona que enfermó mucho tiempo, o que se la vacunó también, porque finalmente la vacunada reacciona con la formación de anticuerpos y entonces si se repiten 2-3 veces las dosis, la cantidad de inmunoglobulinas va a ser mayor, entonces eso se prepara, se extrae, se hace un don de sangre normal, se saca el plasma, se le devuelve sus glóbulos rojos al paciente, se llama plasmaféresis, y de ese plasma que se está separando por centrifugación, se extrae o se prepara o se precipita las otras proteínas que no nos interesan, que generalmente no se precipita, se las separa la albúmina, porque la albúmina es una proteína muy importante en casos de pérdidas, deshidrataciones severas, entonces se administra, no podemos botar la albúmina, ¿no? Y luego de la otra parte se extrae las gamaglobulinas por cromatografía, diferentes procedimientos. Y eso se liofiliza y se lo estoca para reconstituir en el momento necesario con agua destilada y estamos inyectando anticuerpos liofilizados, ¿no? Entonces sería una inmunidad pasiva de tipo artificial. Para que una partícula sea reconocida como inmunógeno, ¿cuáles son los requisitos que debe tener? ¿Quién puede contestar la pregunta número 3? ¿Qué determina la inmunogenicidad de una partícula extraña? Esther, ¿no puedes responder? Esther Zoraide. A ver, ¿quién otra persona? Es que yo la conozco a Esther, por eso le estoy insistiendo a Esther. Ella ya debe más o menos manejar esta situación, ¿no? A ver, ¿quién más? Ronald es el único que ha escuchado, ha visto el tema. A ver, Ronald, seguiremos. Te están viendo porque les estoy preguntando. No me voy a quedar con Ronald, ¿no? A ver, Ronald. Ya, sería que sea extraño, que tenga un tamaño molecular grande, o sea, el tamaño molecular, la composición y la complejidad química. Y también ahí viene la dosis y la composición genética del hospedador. Muy bien, ¿no? Esos son los requisitos. Y esto es importante porque hay partículas que son muy sencillitas, como los polisacáridos, ¿no? Que no son muy antigénicas, no son muy inmunógenas. ¿Qué quiere decir? Que ellas no desencadenan todo ese proceso de presentación y estimulación de linfocitos y células macrofágicas, liberación de citocinas, información, etcétera, como lo hace, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Las proteínas son los principales inmunógenos. O sea que si uno quiere preparar una vacuna, tiene que pensar en eso, ¿no? En que tu antígeno para la vacuna tenga principalmente proteínas. Y mejor si son complejos químicos, como nos decía Rona,
la complejidad química, es decir, no sean simples proteínas, sino unidas a polisacáridos, a lípidos, etc., las glucoproteínas, ¿ya? Bien, ¿cuál es la participación de los linfocitos B en la inmunidad adaptativa? ¿Quién responde? ¿Nadie? ¿Quién quiere responder? A ver, vamos a ver. Funciona. A ver, ¿quién responde? Vamos a seguir con Rona. A ver, Rona, ¿qué me dices de la pregunta que hemos hecho? Decía, ¿cuál es el rol de los linfocitos B? ¿Cuál es la participación de los linfocitos B? Participan en la respuesta humoral mediada por anticuerpos. O sea, también o sea, reconocen los antígenos, reconocen y luego se convierten en células plasmáticas, las cuales producen anticuerpos para luchar con luego los anticuerpos reconocen las partículas extrañas y facilitar su destrucción. Muy bien. ¿Alguien quiere acotar? El rol de los linfocitos B es, lógicamente, la transformación en células plasmáticas luego de haber sido estimulados por algún antígeno específico que ha sido guardado en memoria, digamos, ¿no? O en el caso de un linfocito B virgen, que todavía no tiene memoria, se puede estimular, sobre todo por la presencia de superantígenos. ¿Qué son los superantígenos? ¿Alguien me puede decir qué son los superantígenos? Les voy a pasar, les voy a presentar, les voy a, ¿qué se llama? Presentar una diapositiva que está en la clase que les he dado y que me habla un poquito de lo que es los linfocitos B y que, ¿y por qué no quería? Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, ya. Bueno, aquí tenemos dos formas de activación del linfocito B, lo que les estaba diciendo, los superantígenos. ¿Qué son los superantígenos? Son generalmente moléculas que tienen secuencias repetidas de aminoácidos, como la flagelina, por ejemplo, o también cadenas muy sencillitas, grandes, como ser, por ejemplo, los antígenos de las cápsulas bacterianas, ¿no? Que son generalmente polisacáridos. Estos son considerados superantígenos porque ellos se unen directamente a los receptores de inmunoglobulinas que se encuentran en la superficie de la membrana. Y al fijarse en estos receptores, inducen que este linfocito se transforme en plasmocito y
produzca mayor cantidad o libere ya anticuerpos que van a cumplir una serie de funciones. Esa es una vía de activación del linfocito B, ese es uno de los roles más importantes, ¿no? Y la otra es con la participación de las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno, llámense macrofágicos, o sea, así células presentadoras de antígeno propiamente dichas, a través de la participación de los linfocitos T. Esto va a ser pregunta de examen, ¿ya? Aparte, con la participación de las células T, CD4, quienes reciben la información presentada por estas células, pueden desencadenar las respuestas de tipo TH1, TH2 principalmente, que van a dar lugar a la formación de plasmocitos y producción de anticuerpos. Esta vía de presentación tiene inmunidad, tiene memoria inmunológica. Esta otra vía de presentación con los superantígenos no hay memoria inmunológica, pero sí, si ustedes se pueden imaginar, la reacción de los anticuerpos es mucho más rápido que mediante la vía de presentación a través de los linfocitos T CD4, ¿ya? Entonces, no solamente los linfocitos B responden por la presentación de antígenos, sino también pueden hacerlo de forma directa mediante la participación de los llamados superantígenos. Y tenemos muchos, y vamos a ver que cuando vayamos estudiando las diferentes bacterias, vamos a ver que muchos de los factores de virulencia de los microbios tienen esa capacidad de activar la inmunidad específica mediante la participación de anticuerpos a través de esa vía directa de formación de anticuerpos y superantígenos. ¿Ya? Vamos a ir con otra pregunta. Ya, ¿cuál es la participación? Describa la estructura de las inmunoglobulinas. Eso me parece que ustedes ya han estudiado, pero es un recuerdo, no sé, a ver, en primer año les han dado esto cuando estaban estudiando el tema inmune en biología, me imagino, no sé. A ver, ¿quién quiere describir la estructura de las inmunoglobulinas? Que no sea Ron. José Luis. Bueno, son proteínas globulares de gran peso molecular formadas por 4 cadenas polipeptídicas. Son 2 pesadas llamadas H y 2 ligeras llamadas ligeras, sí. Y estas están unidas mediante puentes de disulfuro, uno entre cadenas L y H y 2 entre las cadenas H. Ya está bien como macro. ¿Algún detalle más? A ver, ¿cuál es el detalle que estoy esperando? Que contiene regiones variables y también contiene regiones constantes. En las regiones variables son donde se unen los antígenos. Eso es lo que estaba esperando, ¿no? Esa es la estructura de la inmunoglobulina. Es una proteína constituida, como nos ha dicho José Luis, por cadenas polipeptídicas de gran peso molecular y de pequeño peso molecular, ¿no? Con segmentos que son constantes, que hacen y que dan, y sobre todo en base a las cadenas pesadas, van a dar el nombre de la inmunoglobulina, y las cadenas variables son las que van a reconocer
el antígeno, o van a reaccionar con el antígeno. ¿Qué querías decir, Ronald? He visto que has levantado la mano. No, ya no quieres acotar más nada. Bueno, esa es la estructura sencilla de las inmunoglobulinas. Se puede describir mucho más, pero ahí nos vamos a quedar porque tampoco es un curso de inmunología. Es simplemente una introducción para que podamos entender las clases que vamos a ir dando posteriormente cuando hablemos de bacteriología. Bueno, ¿cómo participan? La pregunta número 6 dice, ¿cómo participan las inmunoglobulinas en los mecanismos de defensa? ¿Cómo participan las inmunoglobulinas en los mecanismos de defensa? ¿Qué es lo que hacen las inmunoglobulinas? Sí, Ron. Reconocen y se unen a los antígenos, provocando, o sea, aglutinan las bacterias, también neutralizan y activan el complemento. También producen, o sea, participan en la inflamación y en la osporilización. Y ahí les he puesto un gráfico que también lo van a tener en su guía, una de las tareas que tienen que presentar está justamente ahí. El rol de las inmunoglobulinas es la aglutinación. ¿Qué más has dicho? La aglutinación, la activación del complemento. Es muy importante, sobre todo la G y la M, no todas, ¿ah? No todas. La G y la M. ¿Qué más? Hemos dicho. Neutralización, también participa. Neutralización, es bien importante la neutralización en el sentido de que no permiten actuar, por ejemplo, a ciertas enzimas. No es que las desdoblan, sino que se fijan en su sitio activo y la enzima deja de actuar, ¿no? Ya las neutralizan, las toxinas también son neutralizadas, o también sus proteínas de adhesión. Se adhieren o se fijan los anticuerpos a las proteínas de adhesión, llámense cápsulas, llámense proteínas de membrana externa, llámense filias. Entonces las bacterias, si no se adhieren, no se van a replicar, ¿no? ¿Qué más has dicho, Ron? También participa en la inflamación, ¿Cómo participan en la inflamación? atrayendo a los macrófagos, a los natural killers, o sea, haciéndolos salir del vaso sanguíneo. Bueno, sí, participan en la inflamación, no hay nada que, no podemos negar aquello, pero es a través de la vía del complemento, ¿no es cierto? Como activan el complemento, entonces, al activar el complemento, se producen péptidos derivados del C3 y del C5 que tienen un rol de anafilatoxina. ¿Qué quiere decir anafilatoxina? ¿Qué quiere decir? Que producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad, que todo eso lógicamente conlleva a la inflamación, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? Hay algo que me gustaría que me digas. En la osporilización, No, esos ya son mecanismos de señales internos. ¿A qué se refiere el término de opsonización? ¿Quién puede explicar qué es opsonización? Cecilia. Es una de las funciones de los anticuerpos más que todo. ¿Pero en qué consiste? ¿Para qué sirve? Sí, de los anticuerpos, sí. ¿En qué consiste la opsonización? El C3b también es una partícula que participa en la opsonización. Alan. Una manera de señalar los antígenos.
Es una manera de señalar los antígenos. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué los va a señalar? Para que sean fagocitados. Esa es la cosa. Ahí está la respuesta. La opsonización es eso, ¿no? Facilitar la fagocitosis. ¿Cómo lo facilita? Lo facilita porque esas células fagocíticas tienen receptores en su membrana celular para el fragmento constante, para ese fragmento FC de las inmunoglobulinas, ¿no? Y entonces, al fijarse en esa superficie, como decía Ronald, hay un proceso de fosforilación, etcétera, y hace que la membrana se deforme y los englobe y forme el fagosoma, ¿no es cierto? Que eso se ha descrito en la inmunidad innata, y eso es opsonización. Ya, ese es el rol de las inmunoglobulinas. La otra pregunta dice, explique la diversidad. ¿Cómo participan en lo que hemos visto, no? Explique la diversidad de las inmunoglobulinas. Y tenemos, si ustedes se han puesto a pensar, la cantidad de bacterias que hay, ¿sí? Que nos producen enfermedad. Esas son las que tenemos que tener miedo y proteger. Y ahora, esa bacteria, ¿es un solo antígeno o es una panacea de antígenos? Casi todas sus estructuras se convierten en antígenos. Y es más aún, muchas de sus estructuras tienen 2, 3 determinantes antigénicos que se conocen con el nombre de epítopos. Entonces, si nos ponemos a pensar la cantidad de anticuerpos que deberíamos formar para neutralizar todas esas estructuras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál había sido el mecanismo que disponemos para poder neutralizar todos esos antígenos? ¿Quién quiere responder? Estoy hablando de la inmunogenética. ¿Mm? ¿Alguien? ¿Nadie? A esto me estoy refiriendo. Estos segmentos que se encuentran en un solo cromosoma y que codifican por las cadenas pesadas, las cadenas livianas de tipo kappa y de tipo lambda. 3 cromosomas en realidad participan en la codificación de esto. Y en realidad serían 3 genes grandes, ¿no? Uno en el cromosoma 14, otro en el 2 y otro en el 22 genes, estoy hablando. Son grandes los genes que se reconocen o que están, si ustedes quieren, divididos en las cadenas pesadas en 4 segmentos. Uno que corresponde a varios segmentos, como ahí dice 50 o 60, 50 segmentos, 50 segmentos que codifican por la región variable. 30 segmentos que codifican por la región o por los genes de variabilidad. Hay otro número de genes, 6 genes, aquí están 6 genes que codifican por las cadenas J. Y luego tenemos uno para cada cadena que hace un isotipo, ¿no? Aquí tenemos los 9 isotipos
que constituyen la cadena pesada. Ahora, en el momento de la maduración de los linfocitos B, ¿qué es lo que ocurre cuando maduran recién los linfocitos B a nivel de médula ósea? Se forman los linfocitos B, donde un, un segmento de B, digamos este segmento de B, se va a unir con un segmento de D. Aquí tenemos 30 y eso se hace en forma aleatoria, ¿no? Un segmento, digamos el 2, se une con el 15 de D y se va a unir ya sea con el 3 de J, ¿ya? Y una cadena pesada, y entonces ahí tenemos un tipo de inmunoglobulina que va a diferir de otro que, digamos, es el mismo segmento de D unido a otro D, ya no el 15 sino al 2, y otro J que ya no sería el 3 sino sería el 1 por decirles, y una cadena, qué sé yo, gamma 3, ¿no? Entonces, si se van mezclando aleatoriamente estos segmentos de la región B con la región D, con la región J y su cadena pesada, vamos a tener, como aquí nos dice, los 4 millones de inmunoglobulinas posibles. 4 millones de inmunoglobulinas posibles, que más o menos cubrirían a los 4 millones de antígenos que podríamos, a los que podríamos estar expuestos. ¿Sí? A eso se refería la pregunta de cómo explicar la variabilidad de las inmunoglobulinas. Es la pregunta 7. Me voy a ir a la pregunta 8. ¿Cuál es la función de macrófagos en la activación de los linfocitos T? ¿Alguien puede responder? ¿Cuál es la función de los macrófagos en la activación de los linfocitos T? Seguimos con Ronald. Ronald la ha escuchado bien y varias veces en la clase. A ver, Ronald. Activan los linfocitos T presentando a los epítopos con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a los Sí, seguí, Ronald. linfocitos, ¿qué se dice? Sí, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a los linfocitos T, CD4, eso. Eso es, muy bien. No los presenta a los TCD8. Aunque también los TCD8 tienen también complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y pueden recibir la información a través de los macrófagos, ¿no? Pero lo más frecuente es esa vía de activación de los linfocitos TCD4 mediante la presentación del antígeno digerido en el macrófago y transformado a un pequeño péptido lineal de 9 a 11 aminoácidos, nada más, ¿ya? De 9 a 11 aminoácidos al linfocito TCD4, que lo reconoce a través de el receptor del antígeno, acompañado de su correceptor, que vendría a ser el CD4, que es su marcador, ¿no? Bien, ese es el rol de los macrófagos. ¿Cuáles son las diferencias entre linfocitos TCD8 y TCD4? Muy bien, Jazz. A ver, ¿qué nos dice Jazz? Bueno, las diferencias serían que los linfocitos CD4 llevan a cabo lo que son las funciones de liberar citocinas para luchar contra las infecciones. En cambio, lo que hacen las moléculas de CD8 prácticamente luchan contra invasores cancerosos y ya. Estamos bien, Jazz, pero yo quisiera que se aclare esto.
Ronald nos quiere aclarar. Eh, ¿Qué como nos dije, quiere decir? como dije hace rato, los linfocitos TSD4 reconocen al complejo mayor de compatibilidad 2, pero los linfocitos TSD8 reconocen el complejo de compatibilidad tipo 1 y o sea, son citolíticos los TSD8, pero los de TSD4 activan y controlan las respuestas inmunitarias, inmunes y las inflamatorias. Eso es, ¿no? Eh, bueno, si ustedes quieren, desde lo más sencillito podríamos decir que la diferencia entre los dos, porque pueden decir, me está tomando el pelo, es del marcador, el correceptor, ¿no es cierto? Unos tienen correceptor CD4 y otros tienen correceptor CD8 y por eso se llaman así. Y nos ha hablado muy bien, ya también lo ha dicho en cierta forma, pero lo que quería aclarar era que los TCD8 son citolíticos, en cambio los otros están jugando un rol muy importante en las respuestas inmunes específicas e inflamatorias también, ¿entendés? En cambio, los CD8 son citolíticos directamente, son citotóxicos, se encargan de destruir a las células, ya nos digo cancerosas, pero sobre todo los CD8 son muy importantes cuando estamos hablando de infecciones virales. Los virus son parásitos intracelulares y ellos para rodearse sobre todo de la envoltura, de alguna envoltura, los virus envueltos, marcan el sitio por donde van a salir a través de la expresión de glicoproteínas que les sirven para su adhesión. Esas glicoproteínas son antigénicas para nosotros y entonces los linfocitos TCD8 las reconocen y esas células infectadas por estos tipos de células son rápidamente destruidas por ese mecanismo que utiliza el CD8. A ver, esta pregunta es bien interesante. ¿Cómo está estructurado los TCRs, los receptores de linfocitos T? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué son esos receptores de linfocitos T? ¿Son polisacáridos? ¿Son lípidos? ¿Son proteínas? ¿Son simples? ¿Son complejas? ¿Quién quiere responder? Alan, tú siempre participas, esta vez parece que no has oído. ¿Cómo están estructurados los TCE? Aparte de la clase, han debido leer el libro. En la clase no se puede abarcar todo porque finalmente se hace tan largo y escuchar 1 hora y media a la misma persona es como que cansa, ¿no? Yo, si tuviera que escuchar, lo haría en 2 o en 3 sesiones. Pero bueno, no sé si al leer han logrado entender qué son los TCRs, los receptores de los linfocitos T. A ver, ya. Son dos cadenas polipeptídicas diferentes, doctora, alfa y beta, o también puede haber otra. ¿Y cuál es esa otra? Ay, no sé las letras griegas, sino A ver, Cecilia. La cadena sigma, doctora, que es una característica intracitoplásmica, pero que están unidas a las dos cadenas alfa y beta, que se conoce como TCR o receptor de los linfocitos T. Ya. A ver, vamos a y voy a ir a la diapositiva que les he puesto de los linfocitos. La TCR tiene una región constante y una variable. Eso también es importante.
¿sí? Eso también es importante. Son cadenas igual que las inmunoglobulinas, que tienen también una región variable y una región constante. Y esto ¿no? Y lo que nos estaba diciendo, estas cadenas zinc, que son cadenas proteicas y que tienen la capacidad de fosforilarse por la estimulación de los CD3. Pero bueno, esto es lo que me interesa que ustedes fijen, porque se habla mucho de los linfocitos inmaduros, innatos, que también están constituidos por dos cadenas. Los TCRs de los CD4 son cadenas alfa-beta, ¿no? Y los que les estaba diciendo de los linfocitos de las células linfoides innatas son los gamma-delta. Y eso nos dijo Jazz también. Ay, no me acuerdo, me dijo. Son los gamma-delta. ¿Cuál es la diferencia entre gamma-delta y alfa-beta? Es que los alfa-beta tienen como correceptor al CD4, que no está en este dibujito. En cambio, los gamma-delta, que también son linfocitos T, no tienen correceptor CD4 ni CD8. Por eso ellos, en su fragmento variable, pueden reconocer directamente a los antígenos. Y por eso ellos juegan un rol muy importante en lo que es la inmunidad innata. En cambio, estos que están acompañados del correceptor CD4, CD8, que no está en la diapositiva, pero creo que está en la siguiente, no sé, ahí vamos a ver, sí, ahí está, ¿no? En la CD4, CD8, pues son importantes porque, y aquí tengo la otra diapositiva, que es mucho más completita, esta, donde van a, además de recibir la información del antígeno, van a ser reconocidos el complejo mayor de histocompatibilidad, y esa reacción de fijación del complejo inmunitario, de la sinapsis inmunológica, como se llama, va a ser coadyuvada con una serie de otras moléculas que juegan también un rol muy importante en la adhesión y en la fijación del linfocito T y la célula presentadora de antígenos, ¿no? Y ahí tenemos el CD2 y el CD28, aquí el factor de linfocitos 1, LFA1, que se une con las moléculas de adhesión de las células presentadoras de antígeno, la CICAM1. Y esto es importante porque todas estas moléculas tienen un segmento citoplásmico que tienen la particularidad también de transmitir señales hacia el núcleo para activar factores de transcripción relacionados con las citocinas que van a regular la respuesta inmunitaria. ¿Ya? Eso era lo que quería que ustedes me expliquen cuando les hice esta pregunta. Es importante porque finalmente es lo que hace el linfocito T. Vamos a ir con otra pregunta, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Dice cuál es la función, cuáles son las diferencias, cómo está estructurado, qué mecanismos influyen en la activación de los linfocitos TCD4. ¿Qué mecanismos influyen en la activación de los linfocitos TCD4? Ronald. Las infecciones, las toxinas, los autoantígenos, los péptidos, los alergenos y los medicamentos. Bueno, todo lo que es extraño al final, ¿no es cierto? Pero degradado. O sea, no en su estructura como tal.
La otra pregunta dice, ¿qué función cumple el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Qué función cumple el complejo mayor de histocompatibilidad? Esto ya es de deducción de ustedes. Y Jonathan. Ayuda a reconocer lo propio de lo extraño. Por ejemplo, Ese es el rol. Ese es el rol, ¿no? Ayuda a reconocer lo propio de lo extraño. Y lógicamente, lo extraño tiene que ser presentado por lo propio. Y lo propio son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que no solamente juegan un rol en la presentación de antígenos, sino también juegan un rol muy importante en el reconocimiento de injertos, de células cancerosas, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a hacer esta, dice, ¿qué características tiene la respuesta inmune frente a la primera y posteriores exposiciones del mismo antígeno? Esto en realidad es, en otras palabras, ¿cuál es la característica de la respuesta primaria y cuál es la característica de la respuesta secundaria? Jazz. ¿Qué nos dices, Jazz? ¿Por qué has equivocado? La respuesta primaria, doctora, es débil y también lenta. En cambio, la segunda respuesta ya es mucho más fuerte y más efectiva. Estamos bien, pero ya, vamos a aclarar. La respuesta primaria tiene la característica de tener una activación dentro de varios días, o sea, 7 días generalmente, ¿sí? Porque se lleva a cabo todo ese mecanismo de presentación, etcétera, y está mediada principalmente por la inmunoglobulina M, aparece en primera instancia M. Por eso cuando, no sé si ustedes decían, o se acuerdan cuando la pandemia decían, ¿qué te has hecho? Me ha hecho serología y tengo todavía inmunoglobulina N. ¿Y eso qué quería decir? Ya. ¿Y eso qué quería decir? Que seguía con su periodo agudo de la infección, ¿no? Esa es la respuesta primaria. Entonces tiene un periodo de inicio un poquito tardío, son días, y es inmunoglobulina E. La respuesta secundaria es principalmente a inmunoglobulina G y el periodo de inicio es más corto, 1 o 2 días, y ya tenemos inmunoglobulina G en grandes concentraciones. Bueno, con esto hemos acabado y creo que ya ha empezado la clase de parásito. Los dejo para que ustedes puedan entrar a su